lleno de cambios, pero hemos sabido adaptarnos y hemos encontrado nuevas oportunidades. Un nuevo mundo en las inversiones ha llegado para todos. Existe una estrategia de inversión para cada estilo, personalidad y perfil de inversión. En Scandia, nos transformamos para brindar un valor diferente en el manejo de tu dinero. Invested. Porque sabemos que cada inversión cumple con un objetivo diferente, queremos guiarte para que tomes las mejores decisiones. Scandia es asesoría, experiencia y conocimiento. Ofrecemos asesoría financiera personalizada, una selección de productos, amplia gama de fondos de inversión locales y globales, portafolios de inversión Premium Scandia y estratégicos de acuerdo con tu personalidad como inversionista. Un nuevo mundo en las inversiones llega ya. Scandia. Tomemos decisiones conscientes. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Espero estén muy bien y que muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión, pues para hablar de un tema que no es menor, es un tema que a primera vista podría sonar como algo pues relativamente sencillo, pero que vamos a ver durante el curso de los siguientes 35 minutos para dejar unos minutos a preguntas y respuestas, que definitivamente se trata de un tema que requiere sí un análisis profundo. El tema de cómo saber cuál es la mejor o cuáles son las mejores inversiones para mí de una forma personal, desde el punto de vista que todos tenemos necesidades diferentes. Y de hecho vamos a entrar a un mundo, pues creo que muy interesante, un mundo que se le suele conocer como el mundo de las finanzas del comportamiento. Esto es una rama relativamente nueva de la materia económica, que básicamente lo que trata de hacer es, por un lado, tomar elementos de teoría de finanzas clásica, de cómo hacer inversiones, pero también tomando el elemento de psicología de las personas, la gente que está detrás de esas decisiones, con sus necesidades y también pues con todo un acervo, digamos, de personalidad que cada quien aporta, y de esa forma poder entonces sí tener el mejor mundo de las inversiones para cada uno de nosotros. Entonces vamos a empezar a hablar de algunos temas. En algunos casos voy a empezar a hablar en temas más de la parte financiera y tratando de aterrizarlo mucho y de bajarlo, digamos, a un lenguaje muy coloquial. Sabemos que el tema de finanzas, el tema de economía puede llegar a ser complejo, pero en esta ocasión vamos a tratar de hacerlo un poco más coloquial, pero también algunos conceptos de nuevo de psicología para poder entrar a este mundo de las finanzas del comportamiento y poder entonces sí terminar por definir cuál para cada uno de nosotros va a ser esa mejor inversión o esas mejores alternativas a las que yo voy a poder tener acceso. Entonces, el primer concepto muy financiero que me gustaría poner en la mesa es este concepto de la relación que hay entre el riesgo y el rendimiento. Creo que ahí todo el mundo de alguna forma intuitiva sabemos que para buscar esa oportunidad de tener mayores rendimientos, generalmente también hay que correr ciertos riesgos, dado que cuando se hacen inversiones pues muy conservadoras, a lo mejor con una certeza muy clara en qué retorno voy a obtener, pues generalmente también los riesgos de esa inversión pues son acotados, porque efectivamente ese rango de movimiento de los retornos pues no se va a presentar, pero generalmente esto también viene asociado con retornos más bajos, ¿no? Y aquí creo que el ejemplo pues más claro es cuando yo voy a una institución financiera y me ofrecen algún producto o alguna inversión que va a tener un retorno certero, completamente garantizado, que va a ser X%, que no va a haber posibilidad de moverse de ese retorno. Esa certeza tiene un precio, y el precio es que generalmente ese retorno X que me están dando es un retorno bajo. Conforme vamos subiendo en la escala de riesgo, ¿por qué hay gente que decide entrar a inversiones de más riesgo? Pues porque hay la oportunidad sí de tener unos mejores rendimientos en el futuro, mediano, largo plazo. Obviamente el riesgo también abre ese panorama o esa amplitud
de hasta cuánto o qué tipo de retornos voy a poder llegar a tener, ¿no? Entonces, el que se abra ese abanico de posibilidades de retorno hace que efectivamente en el promedio voy a poder tener un retorno más alto que a lo mejor con una inversión que me da una seguridad absoluta, pero digo que va a ser en el promedio un retorno más alto porque al tener más riesgo, obviamente ese abanico abre que la posibilidad de retornos a que tengamos o unos retornos extraordinarios que de hecho pudieran ir más allá de lo que yo hubiera estimado o que también tengamos sí retornos mucho más bajos, ¿no? Eso es la definición al final de riesgo, esa apertura de esas posibilidades de retornos hacia adelante, pero en todo caso en el promedio lo que se ve es que sí voy a poder tener acceso a unos retornos más altos si incurro en mayores riesgos. Entonces, digamos que eso es a nivel muy general, el tema de la relación que hay entre el riesgo y el rendimiento, de nuevo, un tema muy intuitivo y que en la práctica, en el mundo financiero, sí se termina por ver que se da esa relación de a mayor riesgo, mayores retornos en promedio a futuro. Ahora, por otro lado, aquí lo quiero ya conjuntar con un tema más de psicología, como lo comentamos, esto va a ser una mezcla de los dos mundos. Y en esta parte de psicología lo que quiero un poco también poner ahora en la mesa es el concepto de apetito a riesgo. Y ahí sí ya es un tema mucho más personal. Cada uno de nosotros tenemos pues un cierto apetito a riesgo y ese apetito a riesgo de hecho puede ser diferente dependiendo del mundo en el que nos estamos moviendo, ¿no? Puede ser que para algunas cosas yo como persona tenga un apetito a riesgo mayor que en otras. Por poner un ejemplo, en el tema de algún deporte, yo puedo tener un apetito a tener un mayor riesgo y entonces me pueden gustar más los deportes extremos. O por el contrario, puedo ser más conservador y entonces hago actividades probablemente que tengan una menor cantidad de riesgo. Y esto también se traslada al mundo financiero, al mundo de las inversiones. Hay gente que, y lo sabemos y seguramente conocemos, que tiene más, como se le dice, más estómago para aguantar volatilidades, para aguantar temas adversos en temas de inversiones, en temas de finanzas. Generalmente esto no es un tema de blanco-negro, es una diferente escala de grises donde a lo mejor en un extremo tenemos gente que sí es muy, muy conservadora, su personalidad hace que no quieran invertir en temas que tengan la menor volatilidad. Y si retomamos el primer concepto, riesgo a rendimiento, generalmente también es gente que sabe o que no va a estar buscando retornos potencialmente altos. Ellos, digamos que están más bien pagando por esa protección o por esa paz mental de no tener volatilidades en sus temas financieros. Y por otro lado, podemos encontrar al otro tipo de personalidad, la gente que es pues muy arriesgada, que constantemente está buscando dónde poder invertir, moverse para tratar de maximizar ese rendimiento. En algunos casos sí, tomando algunos riesgos que pueden llegar a ser excesivos, pero ellos digamos que se sienten cómodos con estar viviendo en ese mundo de volatilidades, de que un día pueden amanecer con retornos muy, muy atractivos a la alza, pero que al día siguiente pueden también tener ese estómago para poder digerir pérdidas importantes. Todo ello con, obviamente, el objetivo de que en el largo plazo ese riesgo les termine por pagar de una forma mucho más importante que lo que sería una inversión más segura, ¿no? Y luego en el medio de todos estos extremos que comenté, pues está la mayor parte de la gente, ¿no? Donde hay gente que tiende a ser un poco más conservadora, hay gente que tiende a ser un poquito más arriesgada, bajo ciertas circunstancias, si tienen mejor conocimiento de algún riesgo o si tienen más información, deciden entonces sí tener un poco más de riesgo. Y a final de cuentas creo que ninguno de los dos mundos es correcto o incorrecto. Definitivamente son características personales que se tienen que tomar en cuenta para la definición de una inversión a final de cuentas, pero sí creo que es importante saber que algunos de nosotros tenemos un sesgo a ser o más adversos al riesgo o a tener más apetito al riesgo, porque también eso creo que tiene que entrar en la ecuación de cuál va a ser la mejor inversión para mí. De aquí vamos a pasar ahora a otro concepto que tiene que ver ya con el tema de la planeación.
A final de cuentas, cada uno de nosotros pues tiene una vida, unas metas, unos objetivos, una realidad actual en temas financieros que hay que tomar en cuenta para empezar a hacer una planeación financiera adecuada. Y generalmente creo que en lo que sí podemos estar de acuerdo todos es que todos de alguna forma tenemos objetivos que son de corto plazo, objetivos de mediano plazo, objetivos de largo plazo, ¿no? Por objetivos de corto plazo me puedo referir a obligaciones o a temas que yo tengo que afrontar en el siguiente mes, siguientes 3 meses. En general, en el mundo de las finanzas, el corto plazo se habla temas que son menores a un año. Y en ese sentido, bueno, pues hay que hacer ciertas planeaciones, sobre todo hablando de ingresos y egresos, de lo que yo espero que ocurra en el siguiente año. Ya algunos temas más de mediano plazo pueden ser temas como la educación de los hijos, como alguna meta de comprar o algún bien inmueble o mudarse a un bien inmueble de otras características. Y en el muy largo plazo, pues claramente el ejemplo más claro es el tema del retiro, ¿no? A final de cuentas, todos sabemos que tenemos una vida laboral que seguramente llegará a un fin y que de ahí en adelante hay otra vida que seguramente se tiene que estar llevando a cabo ya con recursos que yo haya podido ahorrar durante esa vida laboral. Y acá creo que lo más interesante es ver que muy probablemente para esa parte del corto plazo, esas planeaciones de mis ingresos y mis egresos que voy a tener en un plazo no mayor a un año, creo que es un poquito más fácil tener información, pues al menos una planeación de que, bueno, pues yo sé que en los siguientes 6 meses, 8 meses debería estar ganando tanto, sé que tengo estos compromisos muy inmediatos en esos 6, 8 meses y yo puedo ya empezar a hacer una cierta planeación con algo de información un poquito más certera. Conforme vamos ampliando el plazo, la verdad es que esa información empieza a tornarse pues un poco más cuestionable, no es tan clara, ya los temas de los ingresos pues pueden empezar a no tener tanta certeza y sobre todo la parte de los egresos, esas incertidumbres que hay de lo que yo voy a enfrentar, no solamente de temas planeados, sino también temas que no son planeados y que claramente sabemos que van en algún momento u otro a llegar a nuestra vida, pues tenemos que a lo mejor sentarnos y analizarlo de una forma un poquito más concienzuda, con más tiempo, porque no son cosas tan evidentes, ¿no? Entonces acá empezamos ya a pensar en que seguramente nuestras necesidades de corto plazo las podemos manejar con una certeza mayor, pero lo que va a venir hacia adelante empieza así a tener unas características de incertidumbre mayores que hay que también poner en la mesa y empezar entonces a hacer esa planeación con información que probablemente no va a ser del todo completa o concreta, pero sí tenemos que empezar a hacer ciertos supuestos para tratar de llegar a esos momentos, a esos medianos y largos plazos que en algún momento se van a convertir en una realidad, pues de la mejor forma y con la mejor preparación posible, ¿no? Entonces, acá empezamos ya a combinar temas de teoría financiera, teoría económica, donde el tema de la relación riesgo-rendimiento empieza a jugar un papel importante. Si a eso yo le adjunto que tengo unas características de apetito o de aversión al riesgo particulares, y si a eso también le adjunto mi situación actual, mis temas de ingresos, egresos, objetivos de mediano, de largo plazo, la verdad es que se empieza a hacer una fotografía, como lo podrán empezar a ver, pues bastante compleja, ¿no? Y acá nosotros muchas veces lo que asemejamos esto es que esto amerita prácticamente una consulta de doctor, sobre todo para tratar de encajar todos estos temas de los cuales ya estoy poniendo en la mesa y aterrizarlos, pues a final de cuentas, a lo que mejor me convenga y sobre todo haga mejor match, haga un encaje perfecto con mis necesidades, ¿no? Creo que acá empezamos entonces a hablar de que no obstante que yo sea una persona conservadora, muchas veces si yo me quedo con un tema de ser muy conservador, probablemente me voy a estar perdiendo
de la potencialidad de tener mejores retornos a futuro. Y por otro lado, si yo soy muy agresivo o con un apetito grande a riesgo, probablemente puedo estar corriendo riesgos más allá de lo que debería. Y en ese sentido, y armándolo con el tema de plazos y de objetivos, creo que acá también tenemos que empezar a poner en la mesa que seguramente esos objetivos y esos temas que yo tengo de corto plazo sí deben de alguna forma tener asociado la posibilidad de que no tenga yo mucha volatilidad, porque de nuevo, si yo tengo unos ciertos ingresos y unos ciertos egresos para el corto plazo, lo que menos quiero es que haya un descuadre en esa planeación que yo ya pude hacer del corto plazo. Y en ese sentido, en esa parte de la planeación de corto plazo, sí es muy importante el que probablemente se privilegie el tener una muy baja volatilidad, aunque yo sé que eso va seguramente a impactar a tener un rendimiento bajo. Pero creo que para esa parte de esa planeación nuestra de corto plazo, ahí sí debemos de privilegiar el ser conservadores, el no tener inversiones de mucha volatilidad, de que ese abanico de posibilidades del que hablé no sea muy abierto, sino que estemos ya muy ciertos de cuáles van a ser mis inversiones que van a poder tener como objetivo el cumplir con esas obligaciones de corto plazo. Ahí digamos que ese es un panorama que muchas veces a las personalidades que tienen un apetito a riesgo muy grande, les puede conflictuar. ¿Por qué? Porque ellos son personas que generalmente están tratando de buscar oportunidades, estar buscando la forma de ganar más y digamos, comprometerse a lo mejor con inversiones de muy bajo riesgo que les van a estar dando un retorno muy bajito, puede hacer un conflicto, pero yo, no obstante que tenga una personalidad arriesgada, tengo que entender que para ese objetivo y esos plazos cortos, eso probablemente es la mejor decisión que yo puedo hacer, porque si yo pongo mucho riesgo en esa parte de corto plazo, puedo llegar a tener un evento de no cumplir, digamos, con esas obligaciones de corto plazo por la volatilidad que probablemente voy a estar teniendo, ¿no? Y acá, como un ejemplo muy concreto, estaríamos hablando probablemente de gente que, no obstante que tiene obligaciones dentro de 3, 4 meses, pues decide ver la bolsa que está funcionando muy bien y decide meter probablemente una cantidad importante o un monto que iba a ser destinado a esas obligaciones a la bolsa, tratando de ver si en esos 2 o 3 meses que le quedan para cumplir la obligación puede sacar un retorno mayor, ¿no? Es ahí donde creo que esas personalidades que tienen un apetito de riesgo amplio tienen que pensar 2 veces antes de hacer ese tipo de decisiones. Por otro lado ahora nos vamos a toda la parte de objetivos de mediano, de largo plazo, y me voy a concentrar específicamente en esa parte de retiro que comenté, que es claramente el ejemplo pues más extremo de un objetivo de largo plazo. Dependiendo de la edad que nosotros tengamos, pues son objetivos que se van a ver materializados en 20, 25, 30, 40 años, y claramente es difícil pensar en ellos, ¿no? Pero asumamos que nos sentamos a la mesa y con toda la dificultad que eso tiene, ya hice una planeación al menos de lo que debería estar yo hoy ahorrando para llegar a ese objetivo de largo plazo. Aquí, de nuevo, hay mucho tema que tenemos que tomar en cuenta personal, pero si nos remitimos a lo que hay de estudios para el tema de retiro, digamos que a grandes rasgos lo que se recomienda es que una persona de forma constante esté ahorrando más o menos entre el 13 y el 14% de su ingreso para llegar a ese momento de retiro con una pensión o con unos ingresos suficientes como para seguir llevando una vida similar a la que tuvo prácticamente hasta el último día laboral de su vida, ¿no? Este 13 o 14% del que hablo incluye ya lo que se le conoce como participaciones a los planes de pensión obligatorios. En nuestro caso, en México, es la Afore. Ahí digamos que ese 13-14% del que hablo lo está tomando en cuenta. Recordemos que al día de hoy, en nuestra Afore tenemos los que tienen un empleo
digamos, asalariado y que tienen acceso al tema de Afores, se les está integrando más o menos un 6,5% del salario base a ese ahorro que está en la Afore, ¿no? Ciertamente tomando en cuenta que hay de hecho un tope para salarios más altos, pues ese tope hace que como porcentaje se vuelva más pequeño ese aporte a la Afore. Pero bueno, en todo caso hay que tomar en cuenta que ese 13 o 14% teórico ya está tomando en cuenta que hay algún tipo de aportación obligatoria. Obviamente el resto tiene que venir de una aportación voluntaria que yo debería estar haciendo pues en otro tipo de inversiones que complementen esa parte obligatoria. Pero pensemos entonces que nos hemos sentado a la mesa, hemos analizado qué es lo que yo ya estoy ahorrando de forma obligatoria, cuánto es lo que me falta ahora para llegar a ese teórico 13%. Asumo que ya lo estoy pudiendo ahorrar, pero ahora me falta ver en qué lo voy a invertir. Y aquí el riesgo que se corre sobre todo va para la gente que es muy conservadora, porque para este tipo de inversiones, acá lo que me interesa no es privilegiar el tener una baja volatilidad, sino lo que me interesa es privilegiar el poder tener acceso a unos retornos más altos. Entonces es aquí donde las personas que son muy conservadoras pueden correr el riesgo de definir o de decidir hacer inversiones demasiado conservadoras para lo que es un objetivo de mucho más largo plazo. En esos objetivos de largo plazo, digamos que el gran riesgo que se tiene es no el correr esa volatilidad o el tener esa volatilidad en el día a día, sino que se llegue a ese plazo de 20, 30, 40 años adelante y no se haya crecido el capital de una forma suficiente como para tener ese inicio de vida ya de retiro, ¿no? Y ahí entonces es donde tenemos también que modular a nosotros, si somos personas muy conservadoras, saber que no obstante que mi apetito a riesgo es conservador, para ese tipo de inversiones sí voy a tener que pensarlo de una forma diferente. Seguramente va a ser algo que no va a ser muy, muy agresivo, porque mi personalidad conservadora probablemente no esté preparada, digamos, como para revisar o como para estar viendo ese tipo de volatilidades en el corto, en el mediano plazo, pero sí saber que si mi personalidad es conservadora, en este caso y para estas inversiones, tengo que tener pues un cambio, digamos, de mente, porque acá mi riesgo no es un riesgo de tener volatilidades en los siguientes días o siguientes meses, sino que llegado ese momento, esos 20, 30 años, no cuente yo con ese capital importante y definitivamente el estar en inversiones conservadoras no nos va a permitir llegar con ese capital crecido de una forma significativa como para que yo continúe con mi vida después de retiro, pues con un estándar similar al que tenía en la vida laboral, ¿no? Aquí recordar, hay un concepto también muy financiero, pero creo que es bueno irlo poniendo de relieve, que es este concepto de tasa de reemplazo, ¿no? Es un concepto que seguramente cuando ustedes se sienten con algún asesor y empiecen a hablar de temas de retiro, va a salir este concepto. Tasa de reemplazo no es otra cosa más que el porcentaje con el que yo voy a estar viviendo, digamos, en mis años de retiro, sobre el último salario que yo tuve antes de retirarme, ¿no? Lo común es que si hubo una planeación adecuada, si se hicieron esas inversiones del 13 o 14% que comenté de una forma constante durante toda la vida laboral, y si además esa inversión fue puesta en instrumentos que dieron un rendimiento o un crecimiento de mi capital, yo pueda llegar a esa vida ya de retiro con una tasa de reemplazo por ahí del 80-85%, es decir, que yo ya empiece a vivir hacia adelante con el 80% de lo que fue mi último salario. En todo caso, es muy, muy difícil que en la vida de retiro se pueda continuar, digamos, con un ingreso o con un estilo de vida similar al que hubo en la vida laboral. Hay claramente que hacer cambios pues de comportamiento, hay inclusive cambios también de necesidades en la vida de retiro, pero llegar con un 80-85% de tasa de reemplazo a esa parte del retiro es algo muy, muy bueno. Lamentablemente lo que se termina por ver es que muy poca gente llega a esa vida de retiro con esas tasas de reemplazo. Lo que se está viendo
es que gente, o ya sea porque no aportó constantemente el porcentaje que se debía, o porque las inversiones que se hicieron no dieron ese rendimiento de capital que debieron haber tenido, pues muchas veces el retiro se da con tasas de reemplazo del 50, del 40, del 30%. De hecho, se asume que si nada más se tuvo a la Afore como ahorro para el retiro, las tasas de reemplazo que se dan en el momento de la pensión son inferiores al 20%. Entonces, imagínense ese caso tan dramático de, pues bueno, haber vivido una vida laboral, llegado al último mes, haber recibido el último cheque de sueldo, y a partir de ese mes lo que se recibe es el 20% solamente de ese último cheque que recibí. Entonces, claramente ahí hay un riesgo importante que, de nuevo, por ser tan de largo plazo, hoy probablemente no lo vemos. Y si lo vemos, aunque lo veamos, si no hacemos las inversiones correctas, podemos estar quedando cortos en ese tema de la tasa de reemplazo, ¿no? Entonces, ahí empiezan ya a salir algunos otros riesgos que no son tan evidentes, que no son los riesgos de todos los días de ver si mi inversión bajó 1 o 2%, sino ya son riesgos de otra índole y que debemos también ponerlos en la perspectiva de nuestra planeación financiera completa, ¿no? Y bueno, finalmente hablar de que también el tema de la decisión de la inversión no solamente es definir, bueno, ya hice mi planeación, ya tengo lo que voy a estar viendo en corto plazo, para mediano plazo, para largo plazo, sino ahora entra entonces en qué voy a estar invirtiendo. Y ahí seguramente va a volver a salir el tema de la personalidad. La gente conservadora, pues seguramente en todos los horizontes de los que hablé, va a estar prefiriendo inversiones que sean más conservadoras. En todo caso, sí saber que si yo me he categorizado internamente como alguien conservador, tengo que hacer un poco el cambio de chip para esas inversiones de largo plazo. Si yo, por el contrario, me he definido como un inversionista pues con un apetito a riesgo importante, saber que probablemente mi cambio a chip lo tengo que hacer en la planeación de corto plazo para no incurrir en riesgos más allá de lo que debería. Pero creo que no obstante el tema de dónde nos conozcamos que estamos en ese espectro de apetito a riesgo, en todo caso hay que saber que hay un tema de diversificación que hay que ver, ¿no? Particularmente, y hablando de la gente con apetito a riesgo, creo que es importante saber que no todo riesgo paga. Y en ese sentido, al tener, sobre todo pues en el mediano largo plazo, tantos riesgos presentes en una inversión, la mejor decisión que podemos hacer es tratar de diversificar. ¿Qué riesgos estoy hablando y a qué riesgos nos podemos enfrentar en una inversión? Pues bueno, de forma muy general, podemos hablar desde el riesgo que se le conoce como riesgo de mercado, es decir, la volatilidad de las inversiones. Esto es muy claro cuando se hace una inversión, por ejemplo, en renta variable, una inversión en una acción que un día puede estar subiendo, otro día puede estar bajando, y que obviamente eso es un riesgo de volatilidad de mercado que está presente en las inversiones. Hay otros riesgos que son riesgo de crédito, es decir, que eso se da más en la parte de inversiones en deuda o en renta fija, como también se les conoce, donde ahí el riesgo que tengo es, bueno, yo presté un dinero, ese dinero de hecho tiene ya pactado una tasa de interés, pero el riesgo que corro es que pues a esa persona o esa compañía a la que le presté el dinero, pues no tenga la capacidad de repagarme, ya sea los intereses o el capital, en el plazo en el que se había pactado. Entonces ahí también hay otro riesgo que tenemos que tomar en cuenta desde el punto de vista de en qué estoy haciendo la inversión. Hay riesgos de liquidez también, riesgos en que pues en algunos casos para tener un acceso a un cierto instrumento de inversión o acceso a una cierta tasa, tengo que dejar el dinero, digamos, pues congelado por un cierto plazo, y si en ese plazo pues tengo algún tipo de necesidad, ya aquí hablando no tanto de una necesidad planeada, sino algo eventual o una contingencia, pues voy a tener ahí probablemente un descalce entre ese compromiso que voy a tener que enfrentar contra el dinero o el capital que yo tengo disponible para hacer frente a ese compromiso. Entonces, digamos que hay ahí otro riesgo potencial, y luego hay una serie también de riesgos más legales, operativos,
que también pueden estar envueltos en el tema de una inversión, ¿no? Entonces, al tener todos estos riesgos en la mesa, lo más indicado, y obviamente al no saber cuál de estos riesgos va a materializarse y con qué magnitud, lo más importante que yo puedo hacer el día de hoy es tratar de diversificar. Entonces, si voy a comprar una acción que yo sé que va a tener su precio subiendo y bajando, ¿qué pasa si yo más bien compro otra acción al mismo tiempo que generalmente yo veo de forma histórica que los precios se comportan de una forma relativamente compensada, ¿no? Cuando el precio de una acción, de una de las acciones baja, el de la otra sube. Entonces, en mi neto ya estoy pudiendo suavizar, digamos, el rendimiento de mi portafolio total y no estoy tan expuesto a un tema de riesgo como lo puede ser en una sola inversión, ¿no? En la parte de crédito, lo mismo. Si yo hago una inversión, un préstamo a una empresa, pues en lugar de hacerlo a una empresa o a un solo banco, por ejemplo, pues lo hago en 2 o en 3 o en 4 y en ese sentido pues ya estoy diversificando ese riesgo que se pudiera materializar probablemente sí en alguno de esas instituciones a las que le di mi dinero o en alguno de esos proyectos a los que metí mi dinero, pero ya sería muy difícil que se materializara en el resto, ¿no? Entonces ahí el tema de diversificación es muy importante y es casi que independiente del tema de si yo tengo o no un apetito amplio a riesgo. En todo caso, siempre puede haber diversificación. Claramente es mucho más recomendable para aquellas inversiones o para aquellos inversionistas con apetito a riesgo, pues porque obviamente ese rango de posibilidades de retorno del que hablé al inicio, pues es mucho más amplio y hay muchos más riesgos que controlar y que administrar y por lo tanto el tema de la diversificación se vuelve todavía más importante para ese tipo de inversionista. Pero inclusive para el inversionista de corto plazo, pues hacer una inversión, digamos, con una tasa muy cierta en una sola institución, tiene inclusive el riesgo de que pues esa institución en algún momento no me pueda pagar esa tasa por más que estuvo pactada y predefinido el plazo y la tasa y el monto, ¿no? Entonces, si yo también hago mi diversificación a ese nivel de las instituciones o de los proyectos en los que estoy buscando obtener esas tasas, pues también voy a estar mucho mejor preparado para una eventualidad, ¿no? De ahí que nosotros también hemos sido muy impulsores del tema de inversiones a través de fondos de inversión. En el tema de fondos de inversión, muchos de los riesgos de los que ya hablé se minimizan o por lo menos se controlan de una mejor forma, empezando por el tema de a quién le estoy prestando, digamos, ese tema que comenté, que es ese riesgo de crédito. En el caso de un fondo de inversión, está mucho más diseminado que hacer una inversión, por ejemplo, en un banco. Eso a lo mejor no es tan claro para muchos inversionistas, pero cuando se hace una inversión en un fondo de inversión, el dinero no se está prestando a una institución y después esa institución va a hacer con ese dinero pues un poco lo que ellos quieran o sus proyectos que ellos tengan, sino acá se está invirtiendo con unas reglas muy claras que existen en un documento que se llama prospecto de inversión y en todo caso se hace una diversificación muy, muy amplia. Generalmente cuando se entra y se ve en lo que invierte un fondo de inversión, en este caso un fondo de deuda, se ve que hay una diversificación de emisores, el dinero, digamos, que se está prestando para diferentes empresas, diferentes proyectos, y en ese sentido, pues se minimiza mucho ese tema del riesgo de crédito, cosa que no ocurre cuando se hace una inversión, por ejemplo, en un pagaré bancario, porque ahí sí lo que yo estoy haciendo es prestarle mi dinero a un solo banco y ese banco va a definir en qué utiliza el dinero, pero yo no estoy cierto en qué lo están utilizando y por lo tanto ahí yo lo que tengo que estar seguro es que ese banco tenga esa viabilidad de regresarme ese dinero en el plazo que yo pacté y con el monto de intereses o la tasa de intereses que estuvo pactada, ¿no? Entonces, de ahí que creemos que los fondos de inversión tienen un tema de diversificación. En el tema de riesgo de crédito, muy claro. En la parte de riesgo de mercado, ese riesgo de estar subiendo y bajando de las acciones, acá me voy a referir a acciones de la bolsa, también cuando se entra a un fondo de inversión de renta variable, lo que se ve
es que tiene una cantidad bastante importante de acciones. El fondo define un poco en cuáles acciones entrar y con qué ponderaciones, de tal forma que en el agregado, el movimiento de todas las acciones pueda dar un rendimiento ajustado por el riesgo que está tomando, pues de una forma también bastante más adecuada, pues digamos, más certera y no nada más estar entrando en una o en dos acciones donde claramente el riesgo se maximiza y no necesariamente es lo mejor para el retorno final del portafolio. Entonces, esa parte de fondos de inversión creo que funciona bastante bien para el tema de diversificación y en todo caso, pues también hay diferentes fondos de inversión con diferentes objetivos, algunos que van a estar muy claramente armados para estos temas de corto plazo de los que hablé. Son fondos de inversión donde la volatilidad va a ser muy bajita. Claramente también la expectativa de retorno va a ser baja, pero ese tipo de fondos nos funciona muy bien para esos objetivos de corto plazo donde lo que yo tengo que maximizar es que pueda tener acceso a mi liquidez, a mis activos, para poder hacer frente a esos retornos de corto plazo. Y por otro lado, para el otro espectro, para esa parte de retiro, tengo también fondos de inversión que están dedicados a inversiones de mucho más riesgo, de mucho más plazo, con características de diversificación muy bien armadas para poder entonces sí otorgar a esos objetivos la posibilidad de retornos más altos en el mediano, en el largo plazo, sabiendo sí que en el corto plazo es probable que tengan volatilidades de precio importantes, pero de nuevo, regresando a ese concepto de riesgo-retorno, sabiendo que en todo caso, en el largo plazo, deberían tender a dar mejores retornos que las inversiones de muy corto plazo, ¿no? Y entonces así es, digamos, a grandes rasgos como podemos ir armando un tema de planeación financiera, tomando en cuenta mi personalidad como inversionista, sabiendo que yo seguramente tengo algún sesgo, ya sea o ser más conservador o ser más agresivo, y modulando entonces ese tema que yo ya tengo inherentemente como inversionista para poder cumplir con mis objetivos de corto, de mediano y de largo plazo, sabiendo que para todos esos objetivos hay portafolios, hay opciones que se adaptan muy bien, con buenas diversificaciones y que me van a permitir entonces en los tres casos poder llegar a cumplir esos objetivos, ¿no? Y durante la vida, digamos, de nosotros como inversionistas, creo que también es bueno saber que van a existir volatilidades, saber que van a existir momentos adversos para algunas inversiones, pero que si yo las tengo bien diversificadas, bueno, probablemente sí alguna inversión me esté yendo mal, pero seguramente se van a estar compensando con otro tipo de inversiones que les podrá estar yendo bien y esa es la gran ventaja de la diversificación. Hay otra parte, digamos, de este tema de las finanzas conductuales o finanzas del comportamiento que habla de nuestras decisiones ya como inversionistas en el día a día, ¿no? Y una que es muy clara y que creo que también tenemos que llevarnos en la mente es que hay unos sesgos de comportamiento que generalmente, y eso sí es más, digamos, más global, no importando si eres un inversionista conservador o si eres un inversionista agresivo, que generalmente se ven de forma diferente las oportunidades a los riesgos. Y muchas veces entonces acá, cuando empiezan a haber volatilidades de mercado, es muy común que se le dé mucha más importancia al tema de una pérdida o de una caída, digamos, en inversión, y se tomen decisiones menos pensadas, digamos, cuando se está viviendo esa situación, a que cuando estoy probablemente en una situación bien, donde estoy ganando, y muchas veces probablemente no necesariamente aplico conceptos de a lo mejor tomar utilidades o cobrarle un poco a esa inversión. Y muchas veces entonces el momento en el que hago la toma de decisión también está afectada por este momento psicológico que yo estoy teniendo, ¿no? Donde generalmente se toman mucho peores decisiones de inversión cuando estoy teniendo un momento de estrés, un momento adverso,
y el clásico ejemplo pues es ese momento en el que las acciones empiezan a caer. Yo decido vender porque estoy sintiéndome muy nervioso con lo mismo y sin tomar en cuenta que en el mediano y largo plazo, que es para cuando se hicieron esas inversiones, si se hicieron bien, pues hay un repunte y nuevamente vuelven a ganar valor. Y por otro lado, muchas veces lo que ocurre es que se espera a que una inversión esté tomando mucho valor para decidir entrar en esa inversión y muchas veces es cuando se toma pues el ciclo contrario y empieza probablemente o una bajada o un estancamiento a lo mejor de algunos meses o algunas semanas del precio de ese instrumento y entonces se empieza nuevamente a sentir esa ansiedad, se decide salir probablemente en un momento de bajada y otra vez vuelve a ocurrir ese ciclo psicológico donde la toma de decisión empieza a ser muy llevada de la mano del tema de cómo me siento y no tanto con un fundamento racional. Entonces creo que ese es otro tema también que las finanzas del comportamiento han estudiado bastante. De hecho, lo han hecho de forma tan profunda que en los últimos 7 años 2 premios Nobel se han dado a temas de finanzas de comportamiento, porque hay muchísimo tema psicológico inmerso en las decisiones que yo tomo como inversionista. Y de nuevo, no es necesariamente malo el estar tomando decisiones tomando en cuenta mi personalidad o mis necesidades a nivel psicológico, pero sí creo que lo importante es saber que están ahí y saber que son parte de lo que me está llevando a hacer alguna decisión. Entonces eso creo que también es algo muy relevante como para poder autoestudiarnos y finalmente definir o decidir cuáles van a ser esas mejores inversiones racionalmente que van a poder acoplarse a mis diferentes momentos de vida, a mis diferentes objetivos a lo largo de los diferentes plazos que yo voy teniendo, ¿no? Obviamente, conforme nos vamos acercando a ese momento del retiro, por regresar otra vez a ese tema que es probablemente el más complejo para analizar, pues yo también tengo que ir haciendo modificaciones a mi inversión, ¿no? No es lo mismo tener un plazo de 40 años a mi retiro a tener probablemente un plazo de los siguientes 10 o 5 años, ya como vemos ahí por sí mismo, ya lo que es un objetivo de largo plazo para alguien muy joven, empieza a volverse ya un objetivo más de mediano, inclusive de corto plazo para alguien más cercano al retiro, sin dejar de tomar en cuenta que una vez que hay el retiro, todavía se tienen probablemente 20 o 30 años para vivir y por lo mismo hay que también estar manejando ese capital con ahora unos nuevos plazos de lo que va a ser el retiro y también dentro del retiro va a haber momentos de corto u objetivos de corto, de mediano y largo plazo. En esa nueva etapa probablemente hay que tomar un poco más de consideración que temas de contingencia pueden venir de una forma más fuerte, pues porque obviamente ya no tengo ingresos recurrentes. Muchas veces los temas médicos pues empiezan a surgir con una profundidad más importante en estos momentos de retiro. Entonces, digamos que ya entra otro momento de planeación, pero aún en ese momento de planeación vamos a tener este tema de nuestra psicología adentro, tomando también parte de la decisión que se va a hacer. Y en todo caso hay que convivir con el mundo racional y lógico de lo que se debe estar haciendo con esa parte psicológica que seguramente va a estar ahí y que tenemos que tomarla en cuenta. No queremos obviamente estar haciendo inversiones por las cuales me voy a estar angustiando y sintiendo mal todo el tiempo, pero hay que hacer una evaluación y sobre todo una decisión conjunta entre esa parte que me va a dejar a mí, digamos, una paz mental, pero que también sepamos que hay unos fundamentos, teóricos en lo que se está haciendo esa inversión, ¿no? Pues llevamos unos 45 minutos. Me gustaría abrir para algunas preguntas el foro. Yo por acá ya tengo algunas. Una de ellas es, yo me considero conservador, pero muchos me han comentado que la inversión en propiedades ya no es rentable para temas de retiro contra planes especializados de inversión. ¿Cuál es la realidad? Bueno, el tema y aquí vamos a empezar ya a lo mejor a hablar de algunos instrumentos financieros o que típicamente han sido la forma de inversión de muchas personas. Creo que la parte de propiedades tiene algunas características de las que ya hablamos en la charla. Primero,
que este tema de diversificación en muchos casos no está presente cuando hacemos una inversión en propiedades, ¿no? Es difícil pensar que yo voy a hacer una inversión, no sé, si yo tengo el tema de rentas, que yo voy a hacer una inversión en diferentes propiedades y además en diferentes ciudades por si hay un efecto económico en una ciudad que le esté yendo mal, bueno, pues tengo otras propiedades, no sé, en Cancún, en Guadalajara, otra acá en Ciudad de México. Empieza a convertirse mucho más difícil en materializar este tema de la diversificación de la que hablé con el tema inmobiliario. No solamente en el tema de renta, sino también en el tema de plusvalía. Generalmente lo que terminamos por ver es que este tema inmobiliario se concentra en una o máximo dos propiedades y definitivamente sí hay un tema de diversificación que es complejo. Ahora, digamos, no estoy diciendo que sea malo, pero sí creo que hay que complementarlo. Si voy a hacer una inversión en propiedades, pues hacerla también de una magnitud tal que me permita diversificar otra parte de mi patrimonio en instrumentos más tradicionales, donde a lo mejor ese riesgo de liquidez, por ejemplo, no va a estar presente. Claramente un tema de una propiedad puede tener complicaciones en la parte de liquidez. En el momento en que yo la quiera vender, puede ser complicada la venta. Hay temas también operativos, legales, etcétera, que pasar con una propiedad. Mientras que en la parte de instrumentos más tradicionales, de nuevo un fondo de inversión, ahí yo no voy a tener esos temas, ¿no? Entonces sí creo que hay que hacer una complementación entre ese tipo de inversiones que son a lo mejor sí algo, un legado, digamos, muy mexicano, el tener esa propiedad como mi patrimonio, pero no asignarle un peso completo o un peso muy preponderante de nuestro patrimonio, sino que se debe complementar con otro tipo de inversiones que mitiguen los riesgos que esa parte de las bienes raíces tiene por sí mismo, ¿no? Entonces, ese creo que es un tema bien importante para comentar. La segunda pregunta que veo por acá, por lo que entiendo, depende mucho mi capital, mi edad, el tiempo que quiero destinar a mi objetivo para definir mi perfil como inversionista. Yo creo que efectivamente el tema de el análisis de hacer ese primer esfuerzo de mi perfil como inversionista es bien importante que se haga, es importante que se haga pues con un tiempo, digamos, de reflexión. Casi que igual que ir al doctor, es importante probablemente que se haga con alguien que del otro lado de la mesa esté sentado y nos guíe, sobre todo porque muchas veces los temas, como comenté, de mediano y de largo plazo no suelen ser tan evidentes, y si no tenemos a alguien que los conozca mejor que nosotros, que nos hable a lo mejor un poco, oye, tú ya estás teniendo tal ahorro en la Afore, tú estás teniendo ya tal otro ingreso, tienes una parte de seguro social, tienes un seguro de esta forma de vida, de gastos médicos, etcétera. Si no empezamos a poner toda la fotografía completa y a lo mejor teniendo a alguien que nos ayude a poner esa fotografía completa, es difícil hacerlo, ¿no? Acá la buena noticia es que una vez hecho ese primer ejercicio, ya digamos, el seguirlo manteniendo, el darle esas revisiones periódicas, ya empieza a ser un poquito más fácil, empiezas a volverse ya más una costumbre, ya no necesariamente después de una y dos o tres veces requiero a alguien que esté pues sentado frente de mí guiándome, y entonces sí se empieza a volver ya más como una costumbre, donde de nuevo, como en muchos temas de costumbres, lo difícil es la primera vez, pero después creo que tiene un muy buen valor agregado el ya tener una disciplina, el saber hacer este tipo de revisiones periódicas y sobre todo entonces ya aterrizar a las inversiones adecuadas. Ahí sí se requiera alguien que esté sentado del otro lado de la mesa para decirme qué es lo que está funcionando, qué es lo que ha estado ocurriendo con tal o cual inversión y poder tomar la mejor decisión, ¿no? Por acá hay otra pregunta que dice, mencionas que es bueno diversificar mi inversión. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero si no conozco mucho de portafolios, ¿qué puedo hacer para empezar a diversificarme? Bueno, justamente ahí creo que es un poco lo que comentábamos, esta parte de esos asesores del otro lado de la mesa, creo que aquí es donde empiezan a tener ya mucha relevancia, porque ellos van a ser seguramente los que van a hacer esa foto más clara y hacer ese encaje de lo que son tus necesidades, que seguramente las vas a estar rebotando con ese asesor,
y ese asesor, y al igual voy a hacer el mismo ejemplo que un doctor, después de oírte seguramente te va a dar esa receta o esa fórmula que va a acoplarse mejor a lo que está oyendo de tu realidad y de tus objetivos y de tus necesidades. Entonces, sí creo que el tema de estar bien asesorado, el que ese asesor conozca bien ese preámbulo de lo que quieres lograr, de cuál es tu realidad actual, es importante para que él finalmente te pueda entonces recomendar qué inversión o qué grupo de inversiones son las que más te conviene. Como comenté, y regresando al ejemplo, pues cuando tú vas a una farmacia ves una cantidad gigantesca de frascos, botes, etcétera, y asimismo es el mundo de las inversiones, ¿no? Cuando tú te adentras a lo que tú puedes invertir, esto empieza a volverse realmente un universo, y un universo pues con características no necesariamente sencillas para navegarlo de forma sola. Entonces sí creo que la parte de una asesoría entra ya a jugar un valor agregado muy importante en ese momento de la decisión. Acá viene otra pregunta de, ¿crees que sea buen momento para invertir en dólares? Esta es otra pregunta que sale muy recurrentemente, pues porque obviamente para nosotros el dólar, digamos que es un referente, sobre todo un referente de seguridad cuando hay un tema pues de nerviosismo, ¿no? Pero acá creo que es válido poner en la mesa dos temas particulares con el dólar. El primero es que justamente por ser un instrumento prácticamente de refugio, es un instrumento que le va muy bien cuando se dan esas eventualidades, cuando se dan esos momentos excepcionales de alto riesgo, que muchas veces, y regresando al tema conductual, son las que se nos quedan en la mente, ¿no? La vez que hubo tal quiebra, la vez que hubo tal caída de la bolsa. Pero si nos fijamos, son eventos que pasan una vez cada 10, 15, 20 años, y en el Inter, durante esos 10, 15, 20 años, el dólar, por ser un instrumento de refugio, generalmente no es una moneda o no son inversiones que den un retorno muy alto, de nuevo, porque es una moneda de refugio. Si yo me voy a invertir a Estados Unidos en un bono del gobierno federal, hoy mismo me está pagando pues una tasa del 0.5% durante 10 años. O sea, es prácticamente nada, es una inversión que no me va a permitir tener un retorno arriba de inflación, para nada. Voy a quedar bastante abajo de inflación si decido invertir en algo como un tesoro del gobierno americano. Pero en todo caso, pues para algún momento de estrés, pues sí me puede haber convenido estar en ese tipo de inversión. Entonces, nuestra recomendación con los dólares es que formen parte de esa diversificación, pero que tampoco formen una parte mayoritaria de nuestra inversión, excepto si yo veo que voy a tener muchas obligaciones en dólares en mi planeación, ya sea en el corto, en el mediano, en el largo plazo. Si yo veo que todas mis obligaciones, que todos mis objetivos, que todas mis metas son metas dolarizadas, ahí sí hace mucho sentido el empezar a invertir hoy en dólares, porque sí corro un riesgo grande de desajustarme con esos objetivos si no estoy hoy en dólares. Sin embargo, la mayoría de nosotros creo que tenemos unos objetivos que no necesariamente son dolarizados mayoritariamente. Puedo tener alguno muy particular, y para ese puedo hacer, digamos, un pequeño portafolio 100% dolarizado, pero para el resto de mis objetivos, que probablemente son objetivos más pensados en pesos, creo que los dólares funcionan bien como un elemento más de diversificación y no como un punto de partida de hacer todo un portafolio dolarizado, porque definitivamente sí va a haber plazos largos, plazos donde haya una normalidad, que el dólar pues no va a estar dando un buen rendimiento. Y de hecho, como ejemplo, y remontándome a ese momento en el que muchas veces nos dejamos guiar por el tema de la angustia, pues lo que vimos el año pasado, en marzo, cuando empezó todo el tema de COVID, empezó un ambiente de búsqueda de refugio muy fuerte. El dólar se fue a 25 pesos por dólar. Mucha gente muy angustiada en esos momentos tomó decisión, dijo, bueno, de aquí el fin del mundo llega y entonces yo me dolarizo. ¿Qué ha pasado con gente que tomó esas decisiones a comprar dólares o invertirse en instrumentos dolarizados a 24, a 25 pesos por dólar? Las pérdidas que han tenido una vez que este ambiente se ha normalizado y que hoy estamos a un peso abajo de 20 dólares por barril, 20 dólares por 20 pesos por dólar, perdón, con un petróleo de hecho que está beneficiando al peso.
pues ha hecho que hayan tenido unas pérdidas importantes, ¿no? Y probablemente pase un buen tiempo antes de que recuperen esa pérdida. No lo sabemos realmente porque, de nuevo, para que esa pérdida se recupere, seguramente va a tener que regresar a algún evento de estrés. ¿Cuál? No lo sabemos. Y por lo mismo, entonces, creo que hay que tener unos dólares, pero en una justa medida que realmente nos ayude como diversificador, pero que no nos exponga a esos movimientos tan fuertes que pueden estar ocurriendo en el dólar y que nos pueden mantener por mucho tiempo en inversiones de muy bajo retorno. Hay una pregunta por acá de fondos de inversión, creo que ya la tocamos, las ventajas que tienen desde el punto de vista de mitigar ciertos riesgos. Acá viene otra pregunta, tengo 55 años, ¿consideras que es una estrategia viable comenzar a invertir? Creo que sí, creo que de hecho, pues con mayor razón cuando ya, digamos, estamos empezando a ver el tema del retiro más cerca, que en todo caso, bueno, pues a una persona de 55 años le quedan 15 años probablemente por ahí para retirarse, pues hay que hacer, digamos, ese esfuerzo por a lo mejor contrarrestar todos esos años durante los que no se estuvo ahorrando. Obviamente es un trabajo mayor porque hay que aportarle pues en poquitos años lo que a lo mejor en otros años no se hizo, pero en todo caso creo que el mejor momento para ahorrar creo que es hoy. Eso creo que es una frase importante porque claramente es mejor haberlo hecho pues desde una época más temprana. Sabemos que no muchas veces se da, ya sea porque, bueno, pues porque no hay o todo el ingreso suficiente como para afrontar más allá del corto plazo. En todo caso, creo que sí ese esfuerzo constante de hacer ese ahorro y después dejar el resto para mis diferentes gastos, creo que es un cambio también de mentalidad que no todo mundo tiene tan claro que se puede hacer. Generalmente, cuando tú le preguntas a una persona cuánto vas a ahorrar, lo que te dice es, bueno, déjame ver cuánto tengo de gastos y lo que me sobre ahorro, que es una forma de pensarlo muy diferente como cuando lo que se hace es de lo que yo tengo un ingreso, aparto, no necesariamente al inicio ese 13%, puede ser un 5%, con un compromiso a lo mejor de que en los siguientes años, conforme vaya teniendo un ingreso mayor, ese 5% lo puedo ir incrementando y ya después de haber hecho ese apartado, entonces sí veo cuáles gastos puedo tener. Son cambios de mentalidad que creo que ayudan mucho y que no necesariamente todos tenemos tan presentes. Acá tengo otra pregunta. ¿A partir de qué nivel de inversión puede recibirse asesoría personalizada? Bueno, creo que con nosotros hay diferentes productos. Hay algunos productos que engloban un tema de seguro también, que muchas veces es muy interesante para un inversionista inicial. El iniciar también, no solamente con una inversión solamente, sino además asociado a algunos temas de seguro. Y de ahí ya, ahí mismo puede haber esa actividad de asesoría personalizada, donde definitivamente puede haber ese ir y venir de mis necesidades contra lo que un asesor me puede ofrecer. Entonces, creo que en nuestro caso podemos empezar de verdad desde montos muy pequeños con esos programas de ahorro recurrente que le llamamos, que generalmente traen asociados un tema de seguro y que es bastante conveniente para esos momentos iniciales de ahorro de muchos de nosotros. Y bueno, pues ya estamos sobre la hora. Me parece que por el momento no hay más preguntas, pero en todo caso, pues recordarles que nuestros canales están abiertos para cualquier duda que tengan. Nuestros asesores, tanto internos como externos que tenemos, pues creo que tienen mucho conocimiento de la forma y los instrumentos y los productos con los que podemos ayudarles y siempre el tener ese ir y venir con el asesor para que también el asesor entienda bien nuestras necesidades y nosotros mismos saber cuál es un poco el sesgo que tenemos como inversionistas, pues va a hacer que al final de cuentas se pueda cerrar un círculo virtuoso y terminar invirtiendo, sí, en lo que haga mejor match, en lo que haga mejor en grande con nuestras necesidades, que a final de cuentas de eso se trata, hacer una buena inversión. Por el momento me despido, espero verlos por acá muy pronto y que tengan un buen resto de día. Hasta pronto.